Hola, buenas. En este tutorial os voy a enseñar cómo a dibujar un edificio en perspectiva a mano alzada. Eh, Básicamente lo que vamos a hacer es trazar los puntos de perspectiva. Como digo, como va a ser a mano alzada, lo vamos a hacer de tal manera que sean siempre con trazos sencillos, que no haya problemas de balance de blancos como estoy teniendo ahora. No, no tiene nada que ver. Eh, Bueno, lo vamos a hacer a mano alzada y a grosso modo intentar pintar un edificio desde fuera. Vamos a hacer un edificio que sea más o menos compacto, un edificio que sea pues del tipo, por ejemplo, al estilo de un mercado o algo así, que sea más o menos cuadrado desde fuera. A nosotros nos va a dar más o menos igual porque prácticamente vamos a dibujar un cubo, ¿vale? Un cubo no es lo mismo que un cuadrado, ¿vale? A lo mejor la base del edificio puede ser cuadrada, un cuadrado es simplemente ancho y largo, como por ejemplo un folio, y altura a lo mejor pues tiene micras, o sea, prácticamente de altura no se puede tomar. Pero sin embargo, si tenemos ancho, alto, ancho, largo y altura, eso significa que ya se convierte en un cubo. No serían solo 4 puntos, sino que serían 4, 5, 6, 7, 8 los de arriba y luego las caras planas que puede rellenar. Eh, bueno, empecemos. Como estamos pensando que esto es un edificio que lo vamos a ver desde más o menos desde lejos, hay que tener en cuenta de la altura de, por ejemplo, de las puertas. Más o menos ese nos va a servir para hacer, por ejemplo, la altura del punto de vista de la persona. Eh, Dependiendo de cómo vayamos a hacer el edificio o el entorno o lo que sea, a lo mejor nos interesa realzarlo y se puede hacer que prácticamente la altura de la persona esté a ras del suelo. Pero bueno, lo que quiero explicar es esto. Por ejemplo, queremos que el edificio quede en la posición centrada. Entonces lo que quiere decirse que si el edificio, la altura del suelo queda a esta altura, esta sería un poco más arriba iría la altura de la vista de la persona. Por ejemplo, vamos a trazar la parte del suelo y esta sería la parte de la altura de la persona. Esa sería la altura de la puerta. Estoy dibujando un edificio que sería enorme, ¿vale? Esto ya no sería un mercado realmente, ¿vale? Esto sería un edificio gigante. Eh, Bien, por ejemplo, a ver, se puede coger, si lo que queremos es que el edificio entre entero, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un mercado a lo mejor tiene 3 plantas de altura. Si decimos que esta es la altura de la puerta y decimos que, por ejemplo, el doble sería la parte del techo, más o menos, eh, una segunda y una tercera parte nos dice que a esa altura va a ser la altura del edificio y se nos queda la altura muy corta. Entonces lo que voy a hacer es elevar la altura del punto de vista, ¿vale? Este, como hemos dicho, es la altura del suelo. Y vamos a decir que es una altura, 2 alturas, 3 alturas, ¿vale? Una puerta iría por aquí. Esto sería el techo. Quizás es más altura, pero bueno, más o menos como... Tampoco vamos a hacer una cosa que sea demasiado precisa, pero pongamos que esta es la segunda planta, la ventana podría ir aquí y aquí podría ir la ventana. Más o menos la perspectiva en altura nos da igual. Es como si fuéramos a hacerla en perspectiva, pero no se hace reducción, no vamos a hacer un ojo de pez, ¿no? Hombre, se puede hacer un ojo de pez, por ejemplo, haciendo así, si vamos a hacer un edificio que sea largo, ¿no? Para exagerar la altura del edificio, pero este no es el caso. Todas las líneas verticales las vamos a hacer, siendo sobre todo un edificio cuadrado, vamos a hacer todas las líneas verticales paralelas, ¿vale? Van a ser todas rectas hacia arriba, no va a haber disminución ni nada, porque no estamos pintando ningún rascacielos ni ningún edificio de ese tipo. Bien. Vale, ya hemos dicho que tenemos esta altura, esta sería la altura de la puerta, lo que quiere decirse que una persona iría por aquí abajo. Esta sería la altura de una persona. La referencia de la puerta es muy útil, ¿vale? Pero tiene que ser una puesta en tándar, porque por ejemplo las puertas de la entrada de un mercado, por ejemplo, suelen ser bastante más altas, o la entrada de la altura de un ayuntamiento suelen ser prácticamente a lo mejor el doble. No sé si habréis entrado en muchos ayuntamientos. Yo, por ejemplo, el que tenía en mi pueblo, tenía la parte de arriba, la parte del techo era bastante más alta de lo normal. Pero bueno, eso también depende de cada edificio. Normalmente en los edificios antiguos la altura de cada planta es bastante más alta de lo normal y puedes entrar
y ves que es el doble a lo mejor de un piso normal, entonces tenemos que irnos aquí. De todas maneras, como eso me va a dar igual que tenga que tener esta altura, eso me va a dar completamente igual. Vamos a tomar de referencia la altura que hemos dicho de una puerta normal y tampoco vamos a notar mucho la diferencia, ¿vale? Porque, bueno, en fin. Este sería, por ejemplo, la parte de delante del edificio. Podemos esquinarlo o podemos dejarlo centrado como estamos así. Por ahora lo voy a dejar de esta manera. Em, Como el edificio es más o menos cuadrado, no sé si me voy a pasar un poco al salirme. Lo suyo sería que, por ejemplo, dejar unos bordes en los laterales, no estuviera tan centrado, o sea, no estuviera tan ajustado los bordes del folio. Pero bueno, como los que se trata es de dibujar más o menos el edificio y lo que es la perspectiva, tampoco me voy a poner tiquismiquis con el tema de los bordes. De otra manera, si se quisiera copiar el cuadro, se puede falsear lo que es el borde del margen poniendo una cartulina blanca de cartón alrededor, o de color gris o crema o algo así. Me da igual un poco lo del borde. La perspectiva, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es, si decimos que está en la altura del suelo, se le puede dar un poco de inclinación en la parte del suelo, pero tampoco hace falta dar mucha, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es una perspectiva, yo creo que va a quedar un poco forzada, ¿vale? Lo que voy a hacer es poner unas inclinaciones aquí en el suelo, y luego esto lo voy a dejar en una inclinación así aproximadamente. Y para este lado igual, podemos hacer una línea imaginaria, decir más o menos esta altura que sea la misma al otro lado, y tenemos la otra parte del edificio y unimos. Si se me va, no importa, ¿vale? Incluso hasta esa línea podría valer para decoraciones que puede llevar el edificio en lo alto y todo eso. Vale, más o menos tenemos la altura. Esta la voy a borrar. Todo esto se bajaría, ¿vale? Ahora, por ejemplo, he tirado la línea para abajo. Todo esto se bajaría. Esta sería la altura de la puerta, la altura de la primera planta, la altura de la segunda planta. Esta es la altura de la puerta. La verdad es que lo estoy viendo y por las dimensiones tendría que ser bastante más grande. un edificio, un mercado puede ser bastante más grande. Vale, ahora que tenemos la altura, esta sería la altura del horizonte, de la persona que está observando, ¿vale? Y esta sería la altura con respecto al suelo. Como es una perspectiva falsa, no nos va a importar mucho, como estoy diciendo, eso es para pintar de forma general. Hemos dicho que esta es la puerta, ¿no? Podemos hacerla aquí en mitad de, más o menos, a ojo. Esta sería la entrada, también en este lado. Tendría una a cada lado, son unas puertas bastante grandes, ¿vale? Que suelen tener unos cercos muy gruesos. Podemos aprovechar esta línea para luego pintar lo que son las ventanas. Hay que hacerla en reducción. Luego podemos borrar las líneas. Hay muchas veces que esta línea que va por encima de la ventana, las ventanas pueden tener un marco grueso y puede estar pintado de color blanco, porque para que haga contraste con el color, a lo mejor tiene un color crema o un color amarillo o naranja, un amarillo pálido o algo así que haga contraste con el borde. Puede tener aquí también una línea en blanco que puede sobresalir o no del edificio, o aquí en la parte de abajo. Normalmente la parte de abajo la pueden hacer a lo mejor de algún tipo de piedra porque pega con el color. Estoy casi por dejar esa línea, luego si eso ya lo borraré luego. Ahora vamos a la segunda planta. Esta parte de aquí sería el suelo. Esto realmente lo podríamos borrar porque ya nos vale la perspectiva. Hacemos líneas, igual que tenemos aquí la planta del suelo, aproximadamente tenemos que sacar lo que serían las otras plantas y trazamos. Y aquí igual, esta sería otra planta y aquí otra planta. Esta se me ha ido un poco. ¿Qué más lo he hecho esas dos? Cuando más me quiero esmerar, peor me sale. Vale. Así más o menos, ya lo puedo corregir luego, porque aparte cuando haga las ventanas seguramente tendré que borrar esas líneas.
Vale, ya tenemos las plantas más o menos, estaría a lo mejor más arriba. Bien, suele tener doble puerta, aunque aquí puede tener un trozo de piedra en medio. Yo he visto llegar a ver algunos con un trozo de piedra en medio. Yo no sé por qué lo hacían, a lo mejor era por el tema de la... de que pasan los caballos por en medio, a lo mejor hacen ese hueco por algún tipo de historia. No sé por qué uso tendría a lo mejor para los romanos ese hueco ahí en medio. O sea, es un hueco, es un mojón de piedra ahí en medio. Aquí la ventanilla a la misma altura. Aunque la verdad en la parte de arriba en los mercados yo he visto que no suele haber ventanas en las partes de arriba. Suele haber unas muy estrechitas. Simplemente para que haga de respiración, para que salgan lo que es el... Para ventilar el comercio. Lo que suelen haber son comercios. Aquí creo que en la parte de arriba tampoco hay ventanas, pero bueno. Ay, qué mal lo estoy haciendo. Tenemos que guiarnos de la de abajo. Creo que aquí en medio, en la parte de arriba puede llevar algo en medio y estas ventanas no estar, pero bueno, da igual. En la parte de arriba de los mercados suelen ponerle como una especie de pilones, por llamarlos de alguna forma, de piedra, o puede que en los bordes. En la parte de arriba sería aquí tejado, prácticamente no se vería el tejado. Voy a hacer también aquí en el borde y aquí también en el borde. Suele haber a lo mejor en la parte de arriba una forma así. Aunque creo que también lo llevaba aquí arriba, ¿vale? Mira, aparece el escudo del Valencia. Bueno, en fin. No sé si lo he hecho demasiado rápido. Yo creo que estaba más o menos se puede entender. Quizás, si os fijáis en el punto de vista en donde he puesto la altura, estaría mal. Porque está demasiado alto. Da la impresión de que he dibujado a lo mejor una maqueta, ¿vale? Es como si una persona fuera así de alta, pero para ayudar en lo que es en el tema de la altura, porque muchas veces he visto renders que hace la gente en 3D, o sea, la gente renderiza, hace genera unas imágenes por ordenador en 3D que te ponen y se ve el edificio como si fuera visto desde un dron. He visto que se ha puesto de moda lo que es el dibujar, o sea, perdón, en mostrar imágenes en 3D que se han hecho con un ordenador. Y lo han hecho por medio de, o sea, utilizando una perspectiva desde arriba, incluso a lo mejor isométrica, como si se viera desde el edificio de enfrente. O sea que a mí a lo mejor personas porque saben del tema me han llegado a decir que pues bueno, hay que hacerlo para que se sepa perfectamente la altura, nunca hay que falsear la altura y tal y cual, pero luego al final la gente hace lo que le da la gana. Entonces esta altura no estaría mal. Si lo que no quieres es desvirtuar y a lo mejor confundir a la gente poniendo una altura en el edificio que es falsa, que a la gente no le puede interesar, lo que se puede hacer es simplemente pues dibujar una figura donde realmente tendría, donde habría una persona. Entonces dibujaríamos aquí una figura. Tampoco quiero hacerlo demasiado perfecto porque a ver si va a desentonar y después de hacer una figura tan llamativa. A mí me han llegado a decir profesores que no es importante, otros dicen que sí que es importante, que les gusta, que no les gusta. Bueno, en fin, yo... esto puede ayudar bastante en cuanto a la altura. Aquí, por ejemplo, se le puede hacer... Esto sería la acera. Y en la parte de aquí, pues se puede dibujar a una persona andando. Lo suyo sería dibujar... cogiendo de referencia algo. Por ejemplo, las imágenes de... bajarse alguna imagen de internet o alguna cosa. Porque... suelen pegar fotos, ¿vale? Y a lo mejor cuando haces figuras así, la gente como que se intriga, ¿no? Hace figuras que es un poco rara y hay personas que como que se fijan a lo mejor más en la figura, sobre todo si la he remarcado más en negro que otra cosa. Por ejemplo, aquí voy a repintar otra vez la línea, lo que pasa es que estoy con la cámara en medio. Me está costando bastante hacer las líneas por tener la cámara en medio, ¿no? Y así también que se oiga mi voz. Estas líneas, por ejemplo, estarían bastante bien. Yo, si no recuerdo mal, en el mercado aquí hay una serie de líneas que son más claras y lo que se utiliza a lo mejor para que contraste, esto sería en ocre o en un tono así como marrón claro o algo así, y luego estas líneas serían como salientes
por lo general son salientes y tienen están pintadas de blancos para que haga contraste, ¿vale? Voy a hacer un poco las sombras para darle un poco de... Aquí prácticamente en la parte de arriba a lo mejor no se le vería sombra, en la parte de abajo. En las partes interiores darle más oscuro. O los que sean al contrario de la... Vaya, me carga la punta. Bueno, más o menos. El tema de la luz. La verdad es que la posición en la que está el mercado, así como está, bueno, la verdad es que podía coger la entrada como si fuera cualquiera. Realmente en el mercado que yo conozco aquí, este sí que sería la parte de delante porque es más estrecha y tiene más fondo, ¿vale? Esta puerta no sería tan grande, ahora que lo estoy viendo, es demasiado grande, es gigantesca. Pero bueno, da igual, fuera de luego querer corregir más o menos lo que sería el dibujo. Vaya, lo he vuelto... Bueno, lo dejo así. Esto sería la parte de negro, el interior. La sombra. Vaya, qué mal. Yo aquí casi que elegiría... Se supone que está en el centro, ¿vale? Y a lo mejor sombrearía ligeramente solo una. Teniendo en cuenta que la luz está cayendo de arriba, a lo mejor se podría hacer que ligeramente caería más de un lado. Puesto que ya hemos dibujado un poco las sombras. La verdad es que lo hemos hecho un poco genérico porque no se ve realmente de dónde viene la luz. Pero bueno, a mí me hubiera gustado más, casi esta parte se ve un poco más, pero bueno, está en el centro, realmente da igual. Aquí da la impresión de que tiene más anchura, no la he hecho a la misma altura de aquí a aquí. Pero voy a sombrear esta parte, simplemente, para ver cómo queda. Ahora falta que arranque la hoja, ¿no? Con la punta del lápiz y queda perfecto. Para un fail en YouTube. Así es como quedaría una parte del edificio. Se puede incluso extender lo que es la sombra. Esta parte habría que dejarla así. ¿Lo veis? Hay casi un fail. Bueno, yo creo que estaría... La idea sería que el sol vendría desde esta cara. Y yo creo que simplemente poniendo esto ya da la impresión de que está en sombra. O sea, aún se podría marcar, por ejemplo, la parte de abajo de los bordes de los... no sé si llamarlo embellecedor, porque hace como de embellecedor, como en un coche técnicamente. Estas partes que hacen aquí, que sobresalen, por la parte de abajo hace un pequeño reborde. Que creo que esto se hizo después en el edificio, me da a mí la impresión. Creo que se hizo después en el edificio, porque este edificio, miré la historia, no me acuerdo antiguamente lo que era. Era un edificio del ayuntamiento, sigue siendo un edificio del ayuntamiento, por supuesto. Y está todo reformado por dentro, pero más o menos conserva lo que es la estructura. Se ha conservado bastante bien, no sé qué años tendrá, pero... y bueno, yo creo que ya estaría. Creo que no ha quedado demasiado mal, ¿no? No sé si a lo mejor esto oscurecerlo más. Aquí realmente tienen unos barrotes en la parte de abajo. Porque si no, entonces la gente entraría a robar. Pero bueno, se puede dibujar después. Y así sirve de sombra. Aquí también tendría sombra. Realmente las ventanas de arriba, ya digo, son como para aliviar, simplemente. Lleva unas ventanas muy estrechitas, como las de los aseos, con una ventana corredera, y prácticamente no tiene... no tienen uso, pero bueno, yo lo he hecho así porque así parece que le da como más cosas al edificio, ¿no? Se le puede hacer a lo mejor alguna nubecilla para...
Y bueno, básicamente ahí estaría. Yo no sé si habrá servido mucho la guía, porque tened en cuenta, me voy a repasar rápidamente. Todas las líneas se van a hacer verticales, en este caso que es cuadrada, se hace como si fuera una simetría, aunque se puede dibujar más de lado. Si queréis puedo dibujar el mismo y que se vea más de frente, una parte de frente, y que la otra parte se quede en perspectiva, aunque esta perspectiva es bastante interesante. Una vez que se determinan las alturas cogiendo una altura de lo que sería la puerta, por ejemplo, porque la puerta siempre es como aproximadamente unos 30 centímetros más grande que una persona. Se definen las plantas que va a tener, y a razón de eso vamos a ver la anchura que va a tener el edificio. Como este era cuadrado, pues más o menos he pensado que esta es la perspectiva. Puede que esté desvirtuada, puede que no, porque realmente si te pones, si cojo un ángulo de una cámara en especial y cojo la posición adecuada, puedo coger perfectamente este ángulo del edificio. Otra cosa es que a lo mejor tenga algo detrás y no pueda alejarme tanto. Realmente esto es más largo, ¿vale? Porque tiene, en realidad, el edificio está hecho de tal manera de lo que mide el frontal de la entrada es 2 veces para atrás. Quiero decir que esto sería realmente la mitad y la puerta estaría aquí. Pero bueno, como he dicho al principio que esto iba a ser como un cuadrado, y si tenéis un edificio que es similar, pues os puede valer. Para otra, ya digo, haré pensando que sea el doble, porque este lo he hecho como si fuera que mide igual de ancho que de largo. En el próximo vídeo lo que haré sería dibujar el frontal y que se viera hacia el fondo lo que es el doble realmente como es, porque tiene un doble patio. El mercado que, por ejemplo, hay en esta ciudad mide el doble de ancho y está dividido por la mitad. Hay un centro en el que sirve de entrada y mide algo más del doble, creo, posiblemente, o a lo mejor no, porque lo medí por encima y posiblemente la parte del centro lo que tiene es como separa una parte de abajo y una escalera, y en todos los huecos que hay que no tiene parte de escalera han puesto un ascensor, han puesto por ejemplo el sistema de agua, el sistema eléctrico, pero bueno, si es más o menos como es a ojo, como hemos dicho, no importa mucho. Bueno, sigo repasando. Después de sacar las alturas, vamos a ver la anchura que va a tener, y a según de eso, pues podemos sacar la perspectiva. Si no queremos que sea muy forzada, habría que reajustarlo todo para que quedara más pequeño. Yo, por ejemplo, he dejado muy pocos márgenes. Esto, por ejemplo, mi profesora de dibujo diría que le he dejado muy poco margen, que siempre hay que dejar un margen muy grande alrededor. Pero yo lo que quiero también es tener facilidad de hacer un dibujo, y luego cuando yo he estado trabajando en empresa, cuando luego llega a hacer dibujos a mano alzada a lo mejor de cualquier cosa, a mí no me estaban diciendo que te queda demasiado al borde. Ellos vean el dibujo y todo ese tipo de temas, pues me da igual. Yo prefiero que el dibujo sea grande, porque así aparte no me veo encorsetado con el tema de que a lo mejor el trazo lo tenga que hacer muchísimo más pequeño. Pero bueno, eso en fin, eso es cuestión de cada uno. Yo respeto que cada uno quiera trabajar de la forma que quiera trabajar. Bueno, una vez sacada la altura y viendo que la anchura puede caber en el dibujo y que la perspectiva no es demasiado forzada, o a no ser que queramos que la perspectiva sea así, porque también hay gente, no sé si... Yo no conozco mucho de esta persona, porque lo vi en un reportaje hace casi 20 años. El chaval puede pintar de memoria cualquier cosa que sea de edificios, ¿vale? El chaval memoriza completamente, absolutamente todo lo que sea, hasta el número de plantas que pueda haber. Incluso si es un edificio en construcción, se quedaba absolutamente con todos y cada uno incluso de los andamios que se estaban poniendo en el edificio. De hecho, dibujó un edificio que hay en Estados Unidos que parece la proa de un barco. La dibujaba, él se ponía allí fuera a dibujarlo, y la verdad es que lo hacía completamente lo podía dibujar de memoria. Él estaba allí delante del edificio, pero él a lo mejor se quedaba 5 minutos dibujando y de repente arrancaba a dibujar y prácticamente ya no miraba el edificio. A lo mejor lo miraba de vez en cuando, porque evidentemente, aunque sea una persona excepcional que puede memorizar un edificio en prácticamente 5 o 10 minutos, que eso ni el mejor de los arquitectos más entrenados a lo mejor no lo hace, o sí, no lo sé, a no ser que sea su propio edificio. Luego lo contrataron, evidentemente, y ese reportaje fue excepcional porque la verdad es que era una persona increíble, ¿no? Lo que hacía ese chaval. No sé si os acordáis de la película de Rayman, ¿vale? Pues una persona así parece que no existe, no pueden tener absolutamente todas las capacidades, como por ejemplo Sheldon, ¿no? Por ejemplo, a Sheldon lo pone que tienen absolutamente todas las capacidades de todos los defectos de toda la gente. Eso es imposible, hay gente que, digamos que cada uno se especializa con las manías, ¿no? Pero bueno.
sigo repasando, yo creo que no me queda nada más. Una vez sacadas lo que son las alturas de las puertas, se sacan las alturas de las plantas, vemos que la anchura nos va a caber el dibujo. Si hay que rehacer el dibujo se tendría que hacer, por eso al principio lo que se hacen son trazos en flojo, no como ahora que por ejemplo he remarcado ya en fuerte para dejarlo como el dibujo definitivo, pero que por eso se hacen primero los trazos en flojo para luego marcarlos en fuerte. Em, también se determina luego la iluminación que va a tener el edificio, y cogemos una de las caras y la oscurecemos, ¿vale? Y, y ya está, yo creo que ya está. Espero que os haya gustado el tutorial. El tema de, por ejemplo, hacer el trazado mejor o peor por el tema de la perspectiva, eso es simplemente, por ejemplo, práctica, pero no había que tener miedo en sacar el trazo, quiero decir. Puede que sea, a lo mejor incluso podría ser un tutorial individual de eso, de cómo por ejemplo enseñar a hacer los trazos, ¿no? Pero yo por ejemplo con el tema de dibujar, yo he estado mucho tiempo sin dibujar, estuve una temporada dibujando solo planos, eso también me dio maña, pero a partir de ahí luego cogí un trabajo en el que estuve prácticamente casi 7 años, que no tenía nada que ver con el dibujo y me lo dejé bastante de lado. Hacía cosas en 3D, sí me especialicé en algún programa, por ejemplo Blender o algún otro, ¿no? Y la verdad es que perdí parte de la mano, pero quizás el árbol ese es demasiado gigante para lo que es el edificio. Hay árboles, pero no son tan grandes. Y bueno, en fin, prácticamente eso que dice la gente, que no es como el deporte, ¿no? Que por ejemplo tú en el dibujo te dicen, no, si practicas 10 minutos al día, con eso puedes aprender. Pues yo lo puedo asegurar porque eso sí, cuesta mucho más tiempo que si te tiras mucho tiempo, pero es que yo no estaba acostumbrado y hasta me llegaba a doler la mano, ¿no? Cuando yo quería volver a dibujar, si me tiraba más de media hora, incluso cuando me tiraba 15 minutos me dolía la mano. Entonces es casi mejor, cuando dicen eso del deporte, hacer 10 minutos de deporte. Creo que podía ser correcto, porque de hecho cuando tú empiezas a hacer deporte o empiezas a practicar el dibujo de nuevo, como a mí me ha pasado después de mucho tiempo sin coger ningún lápiz, me he dado cuenta que a lo mejor yo dibujaba solo 10 minutos y me deprimía profundamente. Entonces lo que hice fue coger y decir, bueno, pues voy a dibujar por lo que pueda, por lo menos lo que yo tenga gana, a pesar de ver las deficiencias que yo me veía bastante grandes, ¿no? Yo veía que eh, no conseguía recuperar la habilidad que yo tenía hace unos años. Entonces lo que hice fue pensar, bueno, pues no puedo recuperar, no puedo avanzar, incluso lo que tenía yo antes, yo veía dibujos y decía, ¿cómo yo hacía estos trazos, no? Yo incluso veía los dibujos y, o sea, pensando que siempre nos avergonzamos de nuestros propios dibujos, por eso yo siempre digo que no hay que tirar los dibujos, ¿no? Porque luego, incluso cuando luego pierdes mano y ves los dibujos, dices, ostras, es que el dibujo era malo, pero es que, por ejemplo, ahora no lo puedo igualar. Entonces, un tema sería no avergonzarse nunca de los dibujos, abrirte una galería, por ejemplo, en DeviantArt y publicar ahí tus dibujos. Y como es de forma anónima, nadie tiene que saberlo ni nada. Por ejemplo, no es tema de cuestión de subirlo en Facebook. Si quieres, a lo mejor sí, pero a lo mejor coger tú de forma anónima, subir cosas en DeviantArt. Y ahí verás como hay gente, al cabo de mucho tiempo, hay gente que te seguirá, otra que no te seguirá. Si tú, por ejemplo, ves a otras personas, pues le das like o lo que sea a los dibujos o le pones algún comentario y él seguramente echará un vistazo a lo tuyo y seguramente te pondrá algún comentario y habrá como una especie de amigueo un poco, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos adelante. Si os gusta, darle like y hasta otra.